¿Cómo están? Muy buenas noches. Entonces vamos a iniciar esta presentación de nuestra cuarta sesión de taller de cuentacuentos desde la meditación. Un taller que ya llevamos esta nuestra segunda semana, terminando la segunda semana, y podríamos decir que estamos a la mitad del camino del taller, ¿no? De este taller, de esta propuesta. Eh, y tenemos en la siguiente semana los dos encuentros ya culminantes de esta, bueno, podríamos decir esta primera etapa. Eh, bueno, saludarlos por sus presencias aquí y, y poder también quienes no nos van a poder acompañar en esta oportunidad por razones de horario, vamos a, como siempre, grabar esta exposición y también sus preguntas y participaciones para que luego lo puedan ver cuando tengan el tiempo, la disposición necesarias. Entonces, hoy nos encontramos, pues hoy ya es jueves 16, ¿no? Jueves 16 de agosto, ¿no? Entonces, 17, perdón, jueves 17 de agosto, ayer fue miércoles 16, efectivamente. Hoy día jueves 17, vamos a iniciar esta sesión. La sesión de hoy es una sesión también muy importante, muy interesante, porque un poco para recapitular, nosotros hemos venido vamos a compartir la pantalla, siempre es bueno la recapitulación, ¿no? Mm, Nosotros hemos venido, la sesión de hoy es, en principio, se trata, la sesión de hoy, vamos a abordar, ¿no? La alquimia del cuento, sanación de las palabras y enfoque de la narración. Esta pintura que ustedes ven aquí es como en la sesión anterior hemos dedicado un poco la visualidad a Leonardo da Vinci, ¿no? Ese genio renacentista que tenía pues una curiosidad y que además su metodología creativa implicaba precisamente estar presente, estar conectado, estar eh, en disposición de comprensión, de descubrimiento, de observación de lo cotidiano. Hablábamos de Leonardo da Vinci y aquí en las viñetas anteriores, ¿no? Acá lo tiene Leonardo da Vinci, y hablábamos de él con respecto a que un narrador cuenta desde el instante, ¿no? Porque la fuente es la creatividad, es el instante, es el momento. No hay otro instante que este instante, ¿no? Eso es bien interesante. No hay otro instante que este instante, pero estamos, digamos, por nuestro tiempo, sobre todo este tiempo actual, de suma distracción y además creo que quizás no hemos tenido, a lo largo de estos miles de años de la humanidad, no hemos tenido un momento donde toda nuestra atención esté centrada en pantallas. Ustedes caminan, van por la calle y todo el mundo está mirando su celular, ¿no? Los ascensores, en los sitios de espera, todo el mundo está metido nuestro mundo se ha reducido a esta cajita, a esta cosita, ¿no? A esta cosita luminosa, o también a estas laptops, ¿no? Estas laptops que estamos viendo ahorita, eh, y, y por supuesto es una ventaja poder, por ejemplo, no podríamos hacer el taller si no estuviera esta laptop aquí. Sin embargo, no puede eso reemplazar o ser el acontecimiento de mayor
incidencia en nuestra vida cotidiana. Tenemos que salir, tenemos que si no hay ninguna cuestión física que lo impida, tenemos que recorrer las calles. Claro que ahora se nos vende diariamente. ¿Cuál es la cotidianidad? La cotidianidad es la cotidianidad del miedo, ¿no? Sales, te van a robar, te van a asaltar, te van a hacer daño. ¿Mm? Y es como si realmente viviéramos este, el mito de la caverna, ¿no? Ustedes recordarán el mito de la caverna de Platón, donde se decía que había un grupo de seres humanos que vivían dentro de una caverna y de cuando en cuando a alguien fuera de la caverna prendía un fuego y ellos imaginaban que la realidad eran las sombras proyectadas sobre las paredes de la caverna, ¿no? Hasta que alguien sale de la caverna, se anima a salir y ve pues algo que no es fuego, sino que es el día, y hay algo que se llama árbol, hay algo que se llama distancia, hay algo que se llama río, pero no tiene palabras para explicar a los demás. Cuando vuelve, decirles, mira, hay algo que se llama río. ¿Qué es un río? Inmensidad no hay palabras, no hay palabras para explicar, ¿no? Entonces, o lo tildan pues de loco, o lo tildan de eh, nocivo para esa comunidad cavernaria, y bueno, pues lo callan, lo eliminan, etcétera, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera, esta idea del mito de la caverna se hace pues muy contemporáneo, ¿no? Porque es la distracción, el olvido del instante. Por eso planteamos el taller de cuentacuentos, como podríamos haber planteado un taller de pintura, de caligrafía, un taller de mimo, un taller de escritura de haikus, un taller que podríamos hacerlo en algún momento, un taller también por ejemplo, ahora que se hace el taller de abrazos, ¿no? Eh, bueno, está difícil hacer el taller de abrazos en Zoom, pero imagino que habrá gente que lo hace, ¿no? Habrá gente que lo hace porque ya también este salto a lo digital eh, ha traído, porque el ser humano, como lo decíamos la vez pasada, el ser humano es pleomórfico, es adaptativo, ¿no? El ser humano se adapta, se, se puede realmente este, encontrar, ¿no? La naturaleza del ser humano es pleomórfica, adaptativa, ¿no? Entonces, cuando se ha dado, producto de la pandemia, este salto cualitativo de las comunicaciones a través de las redes digitales, también se ha podido, se ha podido también encontrar, ¿no? Una manera de transmitir un tipo de energía a través de estos encuentros, ¿no? No no es casual que muchos seres en todo el mundo estén utilizando también las redes como una manera de transmisión de ese mensaje de recordarnos humanos, ¿no? Algunos lo hacen directamente a través de las doctrinas que practican, que transmiten, ya sea de las doctrinas tradicionales de las religiones pues reveladas del mundo, el cristianismo, budismo, eh, taoísmo, islamismo, en fin, las diversidades de religiones, o de experiencias personales que sintetizadas, narradas, porque miren, siempre estamos contando, ¿no? Por eso esto es importantísimo resaltar, siempre estamos contando algo, siempre estamos transmitiendo. Y al transmitir algo, al contar algo, estamos creando un vínculo, estamos creando una realidad, estamos transformando lo que estamos haciendo. O sea, una palabra dicha de un modo o una palabra mal entendida o mal recepcionada puede crear de repente
algo que estaba en tranquilidad, un conflicto, ¿no? O viceversa. En un conflicto, una palabra dicha de manera adecuada, con una intención adecuada, puede ser más bien la oportunidad, ¿no? De, eh, de la oportunidad de sanar o equilibrar ese conflicto, ¿no? Entonces, realmente estamos en un momento muy, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, que me retrotraía, me remontaba a la sesión de ayer, porque ayer habíamos visto, un poco para hacer la secuencia de las sesiones, ¿no? Ayer habíamos visto contar desde el instante, convertir lo cotidiano en cuento. Entonces, la propuesta de este taller es que nosotros, en un taller de cuentacuentos, la fuente es el instante. Por supuesto, en el instante leemos. No hay otro instante que este instante. Recordemos eso. No hay otro, no es que mañana me pondré a practicar esto. Mañana, ¿no? No, no, no. Solo está este instante. Entonces, si uno recuerda algún tipo de necesidad, algún tipo de, de situación que desea, que anhela realizar, realízalo en este momento. Incluso con el pensamiento, ¿no? Podemos estar en un bus, podemos estar en la cola de un banco, de pagar algo, no lo sé, y en ese momento evocar lo que queremos hacer, ¿no? Quizás una palabra que no pudimos decir a alguien querido, pues imaginémosla, vayamos a ese instante y digámosla, ¿no? Y, 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 y vayamos, vayamos dándole forma a este cuento inmenso que es cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, al despertar, nos contamos toda nuestra historia. Una historia en la que me llamo Florentino, en la que estoy en un espacio aquí, en Magdalena, en la que veo unas flores, en la que veo algunas pinturas, en la que veo los libros, en la que veo, en fin, la silla. Nos contamos una historia, ¿no? Y les quería comentar lo siguiente, que es, habrán escuchado y por supuesto, seguro han tenido contacto por los videos porque se está difundiendo mucho sobre la neurociencia. Los estudios ahora del cerebro, cómo percibimos, concluyen lo siguiente, ¿no? Nosotros percibimos, por ejemplo, los sentidos de la vista, el sentido de la visión, percibe toda la realidad. Vamos a decir que la luz llega a nuestros ojos y a las células nerviosas, ¿no?, de la retina, pasa al cerebro y en el cerebro hay una interpretación. Y dice, bueno, se forma la imagen. Hay muchas personas, por ejemplo, hay personas ciegas de nacimiento que pasado muchos años recuperan la visión por un tipo de tratamiento, pero no llegan a ver porque el cerebro no ha desarrollado esa, o sea, ver no es una cuestión de ver sencillamente, es una cuestión de interpretación también de las células, bueno, de nuestro cerebro, en fin. Pero lo que dicen también los estudios es que de la forma como vemos las cosas solamente se basa en el 20% de lo que realmente entra en nosotros como información. El otro 80% depende de mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, mi historia, los cuentos que me he contado y que me han contado. Entonces, 20% es, digamos, información tal cual recibimos y el otro 80% es, bueno, la interpretación, ¿no? Entonces, alguien que te observa y de repente pasó, ¿no?, de largo, y tú ya comienzas a pensar, bueno, esta persona sí, pues acaba de pasar de largo, en verdad, pues nunca me ha querido hablar, ya recordé por eso, hace 15 años, pasó de largo y no me dijo nada, y comienza uno ya, y no más, es más, la voy a eliminar a mi Facebook, en fin.
¿no? Entonces, toda esa vivencia está relacionada con lo que nos estamos contando, ¿no? O sea, tanto es así que se dice que nosotros no vemos toda la realidad, ¿no? Sino que por eso muchas tradiciones dicen, vivimos un sueño. La vida es como un sueño. Recuerdo a un monje budista, un lama budista, hace algunos años que encontré en una conferencia en el Centro Cultural Peruano Norteamericano sobre budismo, y me estaba acercando, hablaba él en inglés, era un norteamericano muy simpático, muy asequible, ¿no? Mucha ganas de conversar con las personas. Y yo en esa época, bueno, estaba haciendo entrevistas a diversas personalidades, ¿no? De las diversas tradiciones espirituales, entre budistas, entre hinduistas, y otras manifestaciones. Bueno, y recuerdo que me estaba acercando para hablarle, y se le acerca pues un muchacho, ¿no? Y él hablaba en inglés, ¿no? Y le dice, en inglés le dice, eh, Lama, le dice, Lama, este, ¿cómo es eso en el budismo de que la vida es como un sueño? ¿Cómo es eso de que la vida es como un sueño? Le pregunta, ¿no? Al Lama. Y el Lama lo mira y le dice, no, le dice, la vida no es como un sueño, la vida es un sueño. Y esa, ¿cómo se lo dijo? ¿Desde dónde lo dijo? El momento en donde estábamos fue para mí revelado. Fue lo que en el sufismo se llama un impacto. Fue, se lo dijo a él, pero yo sentí que ¡pah! A mí me resonó, me movió. Y a veces ha habido momentos en que he recordado esa frase. La vida no es como un sueño, es un sueño. Y si estamos soñando, soñemos algo hermoso. ¿Mm? Entonces, bueno, ya la neurociencia comienza a llegar de alguna manera a lo mismo, ¿no? Señoras y señores, vemos el mundo no tal como es, no. De repente quizás con un 10%, un 15% de lo que llega del mundo a nosotros, pero el resto es cómo lo estamos interpretando, cómo lo estamos vivenciando. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque eh, entrenarnos para contar desde el instante, para convertir lo cotidiano en cuento, ¿no? Hablábamos, este referente de Leonardo da Vinci, y dábamos, bueno, contábamos su búsqueda, y hablábamos de los obstáculos para conectar con el instante, ¿no? Y, y yo ahora quisiera hablarles de la alquimia del cuento, la sanación de las palabras y el enfoque de la narración, ¿no? Y lo primero que les tengo que compartir es que un cuento es un acontecimiento de transformación. O sea, uno no cuenta algo eh, porque sí, ¿no? Uno está contando algo porque hay algo que se debe transformar, hay algo que se debe dar forma y hay algo que se debe también transformar. Cuando contamos un cuento desde la perspectiva que nos estamos moviendo en este momento, en este taller de cuentacuentos, desde la meditación, el propio acto de meditar ya nos dispone a esa transformación que implica la conciencia de la respiración, la conciencia de nuestra postura, la conciencia de sabernos unidos por este chi, por este prana, por este aliento vital, que es el aire, que es la energía que nos teje a todos. Y cuando digo a todos, es a todos y todo, ¿no? Es decir, no solamente todos los seres vivientes y sintientes, hasta el momento que percibimos que son sintientes,
sino a todo lo que nos rodea, todo está respirando. Entonces, un cuento es un acontecimiento de transformación y es importante, momento, antes de contar, ya estoy enfocándome y acá ustedes verán a esta otra pintura de Remedios Varo. Remedios Varo es una pintora mexicana de los años 40, 50, 60, que desarrolló una pintura con elementos mágicos, alquímicos, esotéricos, místicos, muy, muy interesante. Y acá ustedes verán, por ejemplo, a esta mujer que está como desarrollando, ¿no? Una suerte de operación finísima de luz y de susurros, ¿no? Entonces, eh, encontrándonos en este momento del cuento, de poder contar, hay que recordar la intención. Antes de hacer algo, sobre todo si hablamos de hacer un cuento, de compartir un poema, recordar la intención y evocar la imagen. Todo cuento tiene una imagen. Hay una imagen, quizás es alguien sentado en una silla, quizás es la imagen de un árbol, quizás alguien está eh, jugando alrededor de un carrusel, pero es una imagen. Y luego permitir que esa imagen, esa intención desarrolle su propio espacio. Un cuento tiene sus propias leyes, por decirlo así. Justo hablando de leyes que nos recordaba Nancy ayer, ¿no? Preguntando sobre si habían 7 leyes universales o 10 o 11. El cuento crea sus propias leyes. Quizás contamos un cuento de una mesa voladora, donde todas las mesas volaban, pero las sillas gateaban o o se escurrían como pequeñas serpientes en esta mansión de muebles excéntricos. Entonces las mesas volaban, las sillas reptaban y eh, los almohadones entre ellos conversaban. Era una mansión de paredes blancas y elevadas que se perdían en la inmensidad de las nubes, y entre las nubes descansaba, a la luz de todas las estrellas que con sonrisa le miraban, descansaba una semilla dorada de qué era aquella criatura que en ciernes se guarecía en la forma de aquella semilla. Todos los muebles alados se preguntaban, y las sillas que serpenteaban tan unidas al suelo se inquietaban con saber de qué era expresión aquella semilla dorada que se quedaba en lo alto de la mansión. Pero hubo un día, y ahí podemos entrar nosotros con siempre estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas, eh, vamos a adelantarnos aquí, estas fórmulas de érase una vez, pero un día, François Vallée, uno de los grandes contadores, narradores de cuentos que he podido ver, decía, pero un día, porque siempre hay un día en los cuentos, ¿no? Lo cual era una cosa muy bonita compartirlo porque ya te marcaba eh, una estructura. El cuento tiene digamos, tiene una estructura, ¿no? Érase una vez una mansión de paredes blancas, elevadas hacia el cielo. En ella, las sillas serpenteaban, anudadas a la tierra, y las mesas flotaban, volando a su antojo entre las altas ventanas. Entonces, tú ya desde un inicio marcas el espacio, ¿no? Porque tienes una imagen, hay una imagen ahí leve que viene, y desde ahí puedes empezar a contar, ¿no? Y en un momento, pero un día,
esa semilla dorada, una de las mesas ascendió tanto que quiso ver semilla de qué se trataba. Y al mirarla, la empujó y la semilla se cayó. Y al caerse, todos tristemente vieron que desapareció. De pronto, de pronto, una inmensidad amarilla aconteció. Las sillas se desprendieron de la tierra porque mucho calor sentían y las mesas que flotaban sombras entregaban a las sillas en la tierra. ¿Qué había surgido nuevamente en el espacio circundante? Una luz resplandeciente, dorada, dorada e inmensa. Esa luz se veía, se sentía, y la mansión que antes era fría, ahora cálida se convertía. Y donde solo habían sillas y mesas y altas ventanas, aparecieron, aparecieron las plantas, las flores, las enredaderas, las araucarias, los pinos, los ficus. Oh, y las paredes blancas en verde se tornaron, y las ventanales arrullados fueron por el canto de las aves que llegaron a ese jardín esplendoroso que nacía en el corazón de la mansión. Y aquella luz le llamaron sol. Y desde entonces todo lo que crecía se sabía hijo o hija de aquella luz maravillosa, el sol, que era una semilla dorada, que había nacido, se había eh, contemplado en la cima de la alta mansión, que a las nubes tocaba, y cuyas mesas, sillas y ventanas eh, se, se quedaban preguntando. Pero ahora con la respuesta, sabían que la semilla dorada era el sol, fuente de la vida amada, ¿no? Entonces, es un cuento, ¿no? Es un cuento que surge desde entonces, érase una vez, pero un día, desde entonces, y uno podría decir, estando en el lugar, es así que este cuento, ¿no? Se ha transformado en semilla que aquí tengo entre las manos. No la puedes ver, pero está en tu ser para viajar contigo, porque dentro de ti también hay un dorado sol que ilumina eh, las sillas y las mesas de tu corazón. Y ahí también puede terminar, ¿no? Entonces, este cuento que uno narra, que así ha aparecido porque no sé, me vino esta imagen de la semilla dorada, quizás por el cabello de este ser que vemos en la pintura, quizás porque tengo al lado aquí una flor, un ramo de flores en una jarrita, quizás porque hay algo de frío y se sabe que está el sol ahí, si no, imagínense, estaríamos a menos 240 grados centígrados, ¿no? Este, o el llamado frío absoluto, el cero absoluto. Ah, qué frialdad es en eso. Pero así, ¿no? Llega el cuento y, 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 y bueno, meditar las palabras del cuento. Cada frase tiene una energía, una resonancia. Con la práctica, esto es práctica. Que uno puede sanar con un cuento, por supuesto. Imaginemos cómo sería hacerle pues un cuento al hígado de alguien, un cuento al estómago, esto mago, ¿no? El esto mago, ¿no? El mago que transforma todo lo que comemos en esa energía necesaria
el esto más, ¿no? Meditar las palabras del cuento. Cada frase tiene una energía, una resonancia. Y el cuento va diciéndote las palabras, ¿no? Por eso es importante leer en voz alta también. ¿Cómo vamos a incorporar el lenguaje a la hora de narrar los cuentos? Hay que leer los cuentos en voz alta, por ejemplo. Yo en el material, creo, les he compartido hay unos cuentos recopilados por Idris Shah, La sabiduría de los idiotas, ¿no? Es un cuento sufís. Me dicen, por favor, si es que no lo he subido, ¿no? Yo tengo el recuerdo de haberlo subido, pero voy a cerciorarme luego. Y allá hay muchos cuentos. O los cuentos de los derviches también, ¿no? Les he subido el librito, Cuentos de los derviches. Aquí estoy entrando a mi Google, ¿no? Y, claro, Cuentos de los derviches les he subido, sí. Cuentos de los derviches, La sabiduría de los idiotas no lo he subido, entonces. Los cuentos de los... Ah, sí, acá está. Ah, no, La sabiduría de los... Ferry, La sabiduría de los mitos, también es eso. Bueno, es un libro más expositivo, ¿no? No son tanto cuentos. Pero allí ustedes pueden ver eso, ¿no? Denme un segundito que voy a cargar mi celular. Paga, celular, va a la fuente de internet. Entonces, esto es lo que yo estaba compartiéndoles con respecto a los cuentos. El cuento te dice las palabras importantes, las palabras centrales, las palabras alquímicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la alquimia del cuento? Cuando hablamos de alquimia, a veces pues parece que habláramos de un acontecimiento pues extraño, misterioso, pero realmente cuando la alquimia es el proceso natural del universo, ¿no? Todo se está alquimizando, es decir, se está transformando. La luz transformada por las plantas, en energía, en la posibilidad del aire, los seres al dejar su ánima, quedar esto que llamamos cuerpo, empieza pues el proceso de putrefacción, ¿no? Lo que este gran escritor alemán Thomas Mann llamaba la fiesta de la vida, que hay una serie de acontecimientos energéticos, biológicos tremendos, ¿no? Para reintegrarse a la tierra, al agua, al aire. Entonces todo está haciendo una alquimia, todo se está transformando. Y según la tradición nos dice, hay 5 movimientos de la energía. La energía se mueve, o sea, la realidad se mueve, cambia, se transforma, muta y transmuta. Es el movimiento, cambia, transforma, mutación, transmutación. Entonces, y el cuento puede tener también esos movimientos. Pueden ser cuentos de mutación, cuentos de transformación, cuentos de movimiento. Sencillamente es un cuento para mover algo en la imaginación, movimiento para cambiar algo. Normalmente los cuentos pueden hasta transformar algo, ¿no? Y hay cuentos, bueno, considero que los cuentos tradicionales o los grandes cuentos que se han contado a lo largo de la humanidad son cuentos también de transmutación. O sea, es como si renacieras de nuevo, ¿no? O sea, con el tiempo, la comprensión de estas historias, hay algo que te dice muy profundamente. Entonces,
Recordaba esta frase del Evangelio cuando dice una palabra suya, o el centurión, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La palabra sana. El érase una vez. ¿Quién no recuerda de niño? Cuéntame un cuento. Nuestros corazones necesitan escuchar cuentos, porque estamos viviendo los momentos más deshumanizantes que hayamos vivido, momentos cruciales. Entonces, que no hay nadie que te cuente cuento, pues cuéntatelo tú mismo. Pero yo quisiera sugerir que no nos durmamos, no vayamos a esa segunda vida de los sueños sin habernos contado un cuento. Ese contarnos un cuento que a veces se da en este proceso de la meditación o de la oración. Puede que ninguno o alguno de ustedes practique o sea creyente de alguna religión en especial, pero con un poco de sentido común vemos que, por ejemplo, al despertamos, ¿no? Mucha gente no despierta, ¿no? Se van a dormir y no vuelven a despertar, ¿no? Imagínense las personas que se durmieron antes del terremoto de Haití, ¿no? O imagínense las personas que se durmieron antes del 6 de agosto del 45 en Hiroshima, ¿no? Y cayó la bomba a las 8 de la mañana. Este, no volvieron a despertar. Bueno, 8 de la mañana para los que durmieron tarde, ¿no? Pero a poco que uno observa, que uno siente, que uno ve, pues hay algo, ¿no? Hay algo que no depende, pues, de mí, ¿no? O sea, ahora que está de moda decir que todo depende de uno, ¿no? Tú puedes, tú cambia tu mundo, en fin, ¿no? Pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Creo que la gran mayoría de cosas no dependen de nosotros. No sé realmente si algo, ahora ciencia cierta, no sé si algo dependa tanto de nosotros. Yo creo que hay una gracia, una profunda gracia eh, divina que nos, que nos, que nos sostiene, que nos alberga, a pesar incluso de nuestros deseos insensatos, como dirían los griegos, ¿no? Este, entonces, bueno, y a poco que uno observe, vea con, con objetividad, ¿no? La realidad, se dará cuenta de que bueno, acá está pasando algo, ¿no? Que yo no tengo mucha participación, soy casi un observador, contemplador, está pasando algo. Y esto que está pasando eh, me pide también que lo cuente, ¿no? Que lo cuente, que me lo cuente a mí mismo, lo cuente a otras personas, si me lo piden, si yo veo que es pertinente. Y bueno, ¿no? O sea, vamos ahí encontrándonos, ¿no? Eh, y en medio de esa experiencia, la palabra, qué misteriosa es la palabra, la usamos, está con nosotros a cada momento, pero la palabra, dice una palabra tuya, bastará para sanar. Y ahí empieza el érase una vez. Cuando uno invoca, esto es como un ritual, ¿no? Contar un cuento es un ritual. Érase una vez una flor encendida que de tanto mirar la luna, añoraba sus pétalos
Añoraba en sus pétalos ese brillo, acongojada se sentía de saberse tan distante de, oh luna adorada, cuando en algún momento de los días y las noches te ausentamos, mi corazón de flor se estremecía en llanto que los hombres confundían con rocío, a través de mis tallos, mis raíces se deslizaban. Mas un día, la luna compadecida de esta flor que enamorada me miraba, decidió convertirse en una suave brisa cuya fragancia no había parangón en la tierra. La flor se apercibió de, de esta nueva presencia que como un viento la envolvía. Y, no habiendo jamás percibido el aroma de la luna de la cual estaba tan enamorada, mas intuyendo en su corazón de flor que aquel aroma excepcional era y jamás lo había percibido, comprendió que era la luna quien conmovida a él se había dirigido. Y en ese instante sus pétalos volvieron a juntar en señal de gratitud. Y los pétalos se volvieron del color de la luna y la fragancia hermosa. Y de esa fragancia hermosa surgieron las rosas blancas que rememoran el brillo de la luna. Por eso cuando a alguien se le entrega una rosa blanca, hay un poco de luna que nos recuerda que reflejamos la luz. Pero puede ser así, ¿no? Un cuento, ¿no? Otro cuento que sale. Eh, este cuento se ha transformado y podríamos terminar acá. Estos son como fórmulas, pero no lo intentamos fórmulas como solamente formas, cosas formales, ¿no? Fórmulas, formales, todo viene más o menos de ahí, ¿no? Sino como palabras, eh, palabras con una energía especial, como gracias, como te amo, como hola, como adiós, como buenos días, como por favor, como lo siento, ¿no? Palabras chamánicas, palabras que dan. Entonces, con respecto hablábamos, ¿no? De la alquimia del cuento, sanación de las palabras y el enfoque de la narración. ¿En quiénes nos vamos a enfocar, ¿no? Para la narración. Pues obviamente hay que enfocarnos, y acá yo quería decirles esto, nos enfocamos casi en quienes, o a quienes, hay que enfocarnos en quienes estamos contando la historia, ¿no? O sea, estamos contando la historia de una persona o a varias personas, son niños, son grandes, son ancianos, hay que sentir sus presencias, hay que respirar su sentido. Y hay que recordar siempre que el cuento alivia el corazón. Quien cuenta alivia y se alivia. Y quien cuenta intermedia sanar y se sana. El cuento es una manera de eh, evocar esa sanación a la que todos pues somos llamados, ¿no? Y acá justo tenemos otra pintura de Remedios Varo, siempre donde hay un elemento, por ejemplo, la pared sale aquí, ¿no?
y está como ayudando, ¿no? Como aquello que, eso es lo maravilloso, ¿no? En la pintura de Remedios Varo, que hay elementos que son cotidianos, pero que se transforman de pronto en seres luminosos, en seres que coadyuvan, ¿no? Contribuyen, que permiten la realización de una acción mágica, ¿no? Entonces, muy interesante. Quiero que revisen la vida, la obra de esta importante artista, Remedios Varo, ¿no? Entonces, no sé si acá, creo que acá está así, Remedios Varo. Ella es eh, mexicana, la pintora Remedios Varo, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que pueden ver de ella y acá están, por ejemplo, muchas de sus obras, ¿no? Hay un libro maravilloso, a ver, los voy a mostrar, eh, que lo ha publicado Atalanta. ¿Ah? Eh, Miren, por ejemplo, el libro, Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo. Esto muy bueno. La pintura, hay que aprender a ver las pinturas como una historia. La pintura está mostrando una historia, un cuento, ¿no? Y miren estos remedios. Bueno, miren, y aquí en estos ensayos se habla de les voy a leer, ¿no? La llave, cinco llaves para la comprensión, ¿no? El acercamiento al mundo secreto de Remedios Varo. La llave esotérica. Remedios Varo pues tuvo contacto con toda esta doctrina del cuarto camino, de Gurdjieff. La llave arquitectónica, efectivamente, ¿no? Toda una relación con el arte arquitectónico, su obra. Ustedes verán, hay siempre espacios, ¿no? Pero esta pintura, pórtico, casa, ¿no? Está entera, la solidez de la materialidad construida. Miren este paisaje. ¿No? Este, Miren esta, ¿no? Mago. Ahí hay un círculo sutil, una construcción, una postura. Hay que ver pintura, hay que buscar la pintura. Eh, Miren, parte del arte del cuentacuentos, parte del arte de vivir, visitar librerías. Hay que visitar librerías. Uno puede decir, oh, pero yo no tengo tanto dinero para estar gastando. No, las librerías, todos se pueden abrir, o sea, los libros se abren. Y uno puede estar ahí 20 minutos mirando pinturas, libros de pintura. Miren eso.
alguien tejido de luz, parece brillo. Entonces, miren este ser. Cuya cabellera se contacta. Grave, pues, muy, muy importante. Entonces son cuentos. Entonces podría uno observar una pintura y desde allí desprender un cuento. Entonces, es un poco la propuesta. Nosotros habíamos propuesto que ustedes pinten, dibujen cinco superficies, 5 cuadrados, y hagamos como una especie de, de baraja, ¿no? Para, en función de esas líneas, poder contar. Es una manera de hacerlo. Pero, y yo les quería comentar, y para cerrar esta segunda parte, para llegar con ustedes, eh, aquí está. Decía que enfocarnos en quienes contamos, hay que enfocarnos en quienes les estamos contando la historia, sintiendo sus presencias. Muy importante este sentido. Y miren cómo hemos venido. Hemos venido desde este momento, desde la primera sesión, ¿no? Hemos venido, la siguiente sesión, la siguiente semana, es el cuentacuentos y su ritual. Ahí vamos a entrar ya un poco también al tema del ritual y cuentacuentos. Hoy día hemos hablado un poquito de las palabras claves. Érase una vez, bum, 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 bum. Pero un día, en y fue de ese modo, sucedió. Desde entonces, por ejemplo, un cuento que puede explicar por qué existen, no sé, las tazas de café. Todo puedes explicarlo con un cuento, ¿no? Imagínense, a veces los niños, ¿no? Que hacen unas preguntas tan hermosas. Papá, mamá, eh, ¿por qué existen los aviones? Es súper, bueno, mira, existen los aviones porque hay gente que quiere volar y quiere llegar quizás más rápido a los lugares. Pero también hay otra forma. Existen los aviones que había una letra A que un día decidió volar. La acompañó la B. Entre la A y la B se juntaron. Y quienes vieron aquella compañía maravillados se quedaron porque era una A y una B y alas parecían. Y un grupo de ingenieros se juntaron y comenzaron a diseñar lo que sería, que nació cuando la A y la V decidieron juntos volar. Por ejemplo, ¿no? Un cuento pequeñito, ¿no? Eh, hemos hablado del origen de los cuentos, ¿no? El contar desde la luz, el cuento de enseñanza tradicional, cuento desde el instante que ha sido el día de ayer, y ahora estamos en la alquimia del cuento, la sanación de las palabras y el enfoque de la narración. La siguiente semana, como penúltima sesión, tenemos el cuentacuentos y su ritual, los instrumentos, el espacio, la intención. Vamos a ahondar un poco en eso. Y finalmente, contar nuestros cuentos. Vayamos preparando estos cuentos, ¿no? También pueden no prepararse, quizás surjan en ese momento, ¿no? Entonces, recordar que el objetivo que buscamos lograr en este taller es comprender que el cuentacuentos, la narración oral, nace
una actitud contemplativa. ¿Qué es una actitud contemplativa? Es decir, meditativa. Estamos, como el poema que compartíamos ayer, contemplo la basura y veo una rosa, pero no una rosa en la basura, sino la basura convertida. Observo una rosa, observo la basura y veo cómo alimenta a la rosa a través de su corona, sus pistilos y raíces. Por eso, la rosa y la basura son la misma cosa, porque hoy día son basura y mañana rosa. ¿Vale? Pero así era el poema, ¿no? Hermoso el poema de ellos. Y habíamos hablado del fuego, el corazón, la luz. Y habíamos un poquito hablado de este ideograma, ¿no? El tema del ideograma, del corazón. Por eso hablábamos de narrar desde el cuento. Para mí esta es una imagen de esa vacuidad que buscamos realizar. Y habíamos hablado pues del cuento tradicional, la historia de Mulay Nasruddin, cuento tradicional como una tecnología, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Espiritual para la comprensión de la realidad, capaz de ofrecer semillas para la conciencia. Ahora que estamos en una situación pues también de crisis, retorna, ¿no? La luz de la vela, recursos del narrar. Miren, aquí ya habíamos hablado un poquito de los recursos del narrar, la luz de la vela, el instrumento, el espacio alrededor, las manos. Todo esto vamos a ahondarlo en la sesión quinta, ¿no? Y esto es la sesión de ayer, ¿no? Sobre la curiosidad, el recuerdo, habíamos compartido un Zikr o Dhikr, grupo de la tradición musulmana, y hoy día la sesión 4, la alquimia del cuento, sanación de las palabras y el enfoque de la narración, ¿no? Este PDF, este PDF lo estoy subiendo, lo voy a subir actualizado hasta el día de hoy para a la carpeta de materiales, ¿no? Entonces, pero vamos, voy a dejar compartir, vamos entonces a conversar, ¿no? Un poco conversemos, queridos participantes, sobre lo que eh, deseen ustedes pues compartir, de repente quieren compartir una historia, quieren compartir alguna pregunta, alguna reflexión, bienvenido. En todo caso, yo les diría para poder avanzar, ¿no? El cuento que vayamos a compartir en la siguiente semana. eh, Me dice Karina, no puede abrir el audio, ¿no? Sí. A ver, de repente, si sales, si te conectas de nuevo, quizás, porque no he muteado yo a nadie. Ahí está. Entonces, ya avanzando, ¿no? Con lo siguiente. Laurentina, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? Sí, sí, yo me siento bien y estoy de acuerdo con todo, pues un poco reflexionando sobre cómo es la vida y cómo uno cuenta los cuentos. Hay bastante coincidencias, ¿no? Que uno lo hace, lo que usted dice, lo hace espontáneamente, pero en realidad es así, visto desde el punto de vista de su teoría que nos está explicando, ¿no? Porque eso de la energía, ¿no? Y de la vida misma que se va transformando, es pues un conocimiento, aparte de empírico, es un conocimiento científico, ¿no? De que esa energía, esa circulación de energía, cuando usted nos habla de la palabra, que es energía, del sonido, energía, de la luz, energía, y todo, ¿no? Toda esa energía que se va, que es una, como te digo,
un involucramiento de todas las energías para producir un cuento, ¿no? Y eso estoy muy de acuerdo porque sí tengo bastante conocimiento de eso. Yo soy profesora de física y química. Ah, Sí, y interesante. un poco estudiamos bastante en la práctica lo que es la transformación de energía y esa, digamos, sería yo, para mí, desde el punto de vista, una alquimia, una transmutación del Ujú. sujeto, digamos, que practica esto, estas teorías, estas artes, digamos, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Valentina. De verdad, sí, sí, efectivamente llega un momento en que comulgan, ¿no? Estos saberes eh, de la ciencia, digamos, la ciencia tradicional y de la ciencia, la física, que al ser una ciencia pues tradicional, ¿no? También, ¿no? La física y ya en su nuevo paradigma moderno y ahora en su paradigma pues cuántico, ¿no? Ya que es una cosa este, que vuelve de nuevo a todo lo anterior, ¿no? Es bien interesante esto, te agradezco mucho esta reflexión compartida, Valentina. Creo que Nancy también quería compartir algo, sí, bienvenida. Sí, ¿cómo estás, Tino? Buenas noches, Florentino. Buenas noches a los participantes y a aquellos también que posteriormente van a poder ver esta sesión. Mm. Entonces, de todas maneras, aportar. Quería hacerte una pregunta, pero antes de eso quería comentarte de que hace unos meses participé en una conferencia que realizó ESAN y hace Ujú, unos meses, una conferencia que estaba dirigida a los empresarios, ¿no? Pero que ujú. justo en esta conferencia, la primera parte trataba sobre la neurociencia, ¿no? Que Claro. justo es un tema que tú has tocado y que a raíz de, este tema de lo que pude apreciar, participar en la conferencia me interesó bastante, estuve investigando, haciendo unas investigaciones, ¿no? Al respecto, leyendo sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, quería comentar sí, que el cerebro sería en realidad, tendríamos como tres cerebros, ¿no? El primero de ellos, que sería un cerebro primario, básico, es el reptiliano, ¿no? De ahí, Ujú. pues, de que algunos les dicen reptilianos, pero no porque sean los descendientes ¿no? de los No famosos por los reptilianos, ¿no? extraterrestres, claro. Sino porque ¿no? El reptiliano, o sea, se le denomina así para la neurociencia, es el cerebro el más básico y más antiguo, ¿no? Porque se encarga de cuestiones automáticas, de alerta, por ejemplo, es el que maneja el miedo, ¿no? Mm. O sea, uno ve el peligro y es el que, ¿no? Nos lleva de repente a correr, ¿no? A darnos una maratón, ¿no? Así automáticamente. Y después está lo que viene a ser el cerebro, el mamífero o límbico, ¿no? En el que esta área del cerebro se encarga, pues, recibe la capacidad para sentir las emociones, ¿no? Y por último está el cerebro denominado neocortex, ¿no? Neocortex, que ya sería el que es más desarrollado, ¿no? Que se encarga del lenguaje, el pensamiento, la cognición, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos dicen es pues que hay una pugna, una lucha entre estos tres cerebros, ¿no? Entonces, que lo que, por ejemplo, en la conferencia, lo que recomendaban es eh, tratar de que sea el neocortex que prime, ¿no? Porque después el que es el más elevado, ¿no? El que maneja, pues, el intelecto, ¿no? Entonces, yo te quería decir, aquí venía la pregunta, es tú, Tino, ¿qué opinas? De repente eh, eso ata de repente nuestra creatividad, nuestra posibilidad, nuestra facultad de crear, es que de repente la mayoría de los seres humanos estamos todavía en ese nivel del cerebro reptiliano y límbico, ¿no? Por eso que de Claro, repente claro. Eso es muy, muy interesante. no estamos todavía, ¿no? Dirían, no sé qué opinión te merece este No, asunto. es un planteamiento interesante, ¿no? Porque somos pues eh, somos una simultaneidad, ¿no? Este enfoque lo que te dice es que de alguna manera como el enfoque arqueológico nos muestra que debajo de una ciudad moderna hay otras ciudades ancestrales y debajo de esa ciudad hay otra ciudad. O sea, hay capas, el tiempo crea capas, densidades de experiencias, ¿no? Igualmente, como es, lo que es afuera es adentro, ¿no?
nosotros tenemos también capas de experiencias, ¿no? Capas de experiencia que, bueno, pues, estos estudios digamos, lo registran, lo identifican en el cerebro, ¿no? En la tradición oriental se habla, por ejemplo, también de cada órgano, y cada entraña genera un tipo de emoción y de pensamiento. Podríamos hablar de 10 cerebros, ¿no? O sea, hay un pensamiento, hay algo que genera el vaso y su acoplado, la- el, me está yendo el nombre ahorita, el, el intestino, el estómago, el vaso estómago, ¿no? Y, por ejemplo, el pulmón y el intestino grueso, corazón, el intestino delgado, ¿no? Este, ahora se habla, por ejemplo, del estómago, ¿no? Que también tiene, pues, neuronas, ¿no? El corazón, ¿no? En fin, pero sí es interesante esta constatación, ¿no? De que tenemos varias capas. Yo creo que de lo que se trata es de integrar, ¿no? Y por supuesto, eh, desde dónde uno va a manifestar, ¿no? Su acción, ¿no? Hay acciones que ineludiblemente pues, se van a manifestar desde esa supervivencia. Si yo veo un tigre, no sé, o un fuego, lo más probable es que salte, pues, ¿no? Porque es una reacción pues inmediata, ¿no? Pero en la medida en que haya una experiencia de meditación, creo que la meditación precisamente va uniendo, ¿no? Va, quizás hay cosas del cerebro reptiliano, del cerebro límbico, que están reprimidas, que se necesita comprender por parte del neocórtex y viceversa, ¿no? Hay cosas del reptiliana que el neocórtex le puede decir, mira, es diferente esta persona, sí, pero no tienes por qué agredirlo, ¿no? Porque la diferencia ya no es como hace 80.000 años que algo diferente te podía atacar. No, ahora ya no es así, tranquilo. Che, tranquilo. Ya, ok. Entonces, yo creo que entre todos se pueden hablar, ¿no? Entonces, porque tampoco se trata de ser solo neocórtex, y todos así, ¿no? Como casi como muy mentales, ¿no? Tampoco se trata de ser instintivos, tampoco se trata de ser todo totalmente emocional. Yo creo que hay un diálogo, ¿no? Y creo que ese puente, ese diálogo, se da a través de la contemplación, de la meditación, de, de dejar, o sea, la vida es una integración, ¿no? La vida es una integración. Quizás estamos en un proceso evolutivo porque estamos evolucionando, ¿no? El ser humano no es que está acabado y ya, ¿no? Quizás lleguemos a un momento en que estas experiencias se integren de tal manera que, bueno, no sé, estoy pensando que quizás algo de esa integración se haya cuando se habla, por ejemplo, de la fe, ¿no? Y se dice, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se mueve. O sea, ¿qué estás hablando ahí, no? Es algo interesante. O sea, pero sí, creo que narrar cuentos precisamente también engloba esos tres aspectos, porque un cuento es emocional, sí, apela al cerebro reptil también, ¿no? En ciertas circunstancias un cuento no se puede contar, pues, en- no sé, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero la luz de la vela, una luz tenue, un lugar, o sea, nos remite a experiencias de hace miles de años, ¿no? Este, la música, realmente nosotros lo que vivimos ahora es, y siempre creo que esa es
el sentido de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, es buscar integrar, ¿no? Buscar integrar esos tres niveles. Lo que sí veo yo es que la manipulación de las élites de poder lo que hace es manipularnos por uno de los niveles, ¿no? Nos manipula por el lado pues, instintivo, nos manipulan por el lado emocional, nos manipulan también por el lado, pues, las ideas y tal. ¿Qué quiere decir ser manipulado? No es otra cosa que sencillamente hacernos pensar que la realidad es solamente nacer, vivir, crecer, eh, producir, jubilarse y morir. O sea, cuando yo tengo esa visión de la realidad así, ¿no? Estamos pues complicados, ¿no? Porque no es pues la realidad no es así, ¿no? O sea, no puede ser, dicen que el universo tiene 15.000, 16.000 millones de años, ¿no? O sea, basta preguntarse, o sea, ha habido supernovas, galaxias, todo. ¿Para qué? Para que yo exista y mi sentido de vida sea pagar una cuenta, jubilarme, o sea, soy un ser humano porque he venido a producir plata, no sé, ¿no? O sea, basta preguntarse eso, ¿no? Y ya ahí ya uno dice, no, la vida tiene que ser algo más, por supuesto que es infinitamente mucho más, ¿no? Y por ahí viene, ¿no? Por ahí viene, me parece, una, una apreciación a esto que tan interesante has compartido, Nando. Te agradezco. Bueno, entonces, no sé si respondí ahí la cuestión, bueno, ha sido bonito pues, conversar de esto, pero entonces, vamos a culminar aquí, no sin antes decirles, por favor, la siguiente semana, contar, ¿no? Una historia, podemos ir contando una historia, vamos a iniciar contando algo, ¿no? ¿Qué nos podemos contar? Ahí está. Que sea eso el inicio de lo que vayamos a compartir. ¿Qué nos podemos contar? Hasta entonces, hasta el siguiente miércoles, nos vemos y muchas gracias por su participación. Gracias a usted. Gracias, muy gentil.